En esta ocasión, en un libro cada mes, vamos a presentar el Acuerdo por lo Superior 2034 del CESU, es decir, del Consejo Nacional de Educación Superior. Este acuerdo se llama Propuesta de Política Pública para la Excelencia de la Educación Superior en Colombia en el escenario de la paz. Fue entregado por el Consejo Nacional de la Educación Superior el 4 de agosto del 2014. Iniciaremos con el prólogo, el cual fue escrito por Edgar Morin, un filósofo y sociólogo francés nacido en 1921, por lo tanto ya cumplió 100 años. También es autor de múltiples libros, algunos de ellos abordando el tema del pensamiento complejo. Iniciemos entonces con el prólogo de este acuerdo, pero veamos rápidamente el contenido del acuerdo. Tiene temas como la educación superior en Colombia hoy, los 10 temas propuestos para estructurar el sistema hacia un sistema de educación superior pertinente y de calidad para todos, y un plan estratégico y prospectiva al 2024, una hoja de ruta para el corto, mediano y largo plazo. El prólogo se llama La finalidad del proceso educativo o la relegación ética del sistema. Dice aquí Morin que saluda con humildad y consideración la gran movilización colaborativa de tan diversos actores que desde sus intereses respectivos aceptan los diálogos contradictorios y complementarios, concurriendo hacia lo que puede proponerse ahora como la plataforma de base y de apunte a una política pública de educación superior. Cree que este documento puede servir de brújula para identificar las emergencias y los nudos gordianos, la finalidad razonable, solidaria y generosa del sistema educativo. Encuentra que una conclusión del diagnóstico es que Colombia cuenta con un sistema de educación superior que, aunque consolidado estructural, normativa y organizativamente, se haya desarticulado, y que al hablar de articulación y desarticulación de un sistema estamos en el corazón del misterio de todo sistema organizado. La acción de articular, religación para comprender el entrelazamiento complejo entre el individuo, la sociedad y la naturaleza. Es decir, que tanto cuerpo, sociedad y cerebro en el individuo como sujeto, cultura y objeto en la sociedad son organizaciones religantes que se encuentran en una lucha patética de religación contra la separación, la dispersión, la muerte. Pero que el individuo racional y emotivo acota el imperativo categórico que requiere un buen comportamiento en pos de la articulación, es decir, en pos de una ética de religación, cuando cae en cuenta de esa lucha sin tregua contra la desarticulación o corrupción del sistema. Dice además que la ética es, para los individuos autónomos y responsables, la expresión del imperativo de religación. Todo acto ético es, de hecho, y por ser eso, realidad más que ideal, un acto de religación, consigo mismo, con el prójimo, con los suyos, con la comunidad, con la sociedad, con la humanidad y cósmica. Dice que los juristas, economistas y sociólogos de corte estructuralista y puramente sistémico deberán retomar sus indicadores, algoritmos y figuras abstractas para responder desde la complejidad del sistema educativo a lo que en el fondo de veras cuenta, su finalidad cualitativa, humanamente hablando, ya que en dicha finalidad emerge o se muestra lo que faltaba y falta, una ética de religación del sistema, cuando las desigualdades en la calidad del sistema discriminan en contra de los más pobres. Sentido, orientación y finalidad son el mayor desafío que enfrenta un sistema que tenga por alimentación energética la condición humana, por lo cual, además de medios y estructuras, el sistema educativo requiere prioritariamente un pensamiento complejo con mentalidad abierta y religante. Por tanto, se requiere hoy por hoy, para un país justo y próspero, para un cielo terrestre, una educación articulada de la básica y media a la terciaria y superior, pasando por la investigativa aplicada. La finalidad cualitativa del sistema o ética de religación, que entrelaza la misión, recursos y visión, debe apuntarle a una visión por una educación en el buen vivir, en la empatía y en la comprensión dialógica de uno mismo y del otro, en los riesgos fatales del conocimiento. Así que la finalidad del sistema es una cuestión de articulación, de religación, de ética. Destaca que muchos autores han escrito que el mundo globalizado contemporáneo deja entrever cada vez más una finalidad de sistemas educativos desarticulados, centrados en el progreso cuantitativo, materialista y en un desarrollo meramente económico por un lado. Y por el otro, todas las encuestas muestran que los padres de familia están dispuestos a pagar caro por dar a sus hijos un futuro mejor gracias a la educación, razones por las cuales cientos de lobistas militan por un mercado educativo abierto a la libre competencia, fuese esta leal o desleal. Esta mentalidad depredadora oculta la importancia vital de lo cualitativo, del pensamiento complejo y de la imaginación poética. El mercado liberal desregularizado y desarticulado es caldo de cultivo para egoísmos, odios y guerras. Ahí prosperan las fuerzas de separación, dispersión y muerte. ¿Cómo canalizar esas fuerzas disipadoras? ¿Cómo educar en ética de la religación? Luego, Edgar Morin trae a colación los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, el cual considera que es una carta de navegación con metodología del pensamiento complejo para responder esas preguntas. Lo primero es curar la ceguera del conocimiento. Todo conocimiento conlleva el riesgo del error y de la ilusión.
El conocimiento humano es frágil y está expuesto a alucinaciones, a errores de percepción o de juicio, a perturbaciones y ruidos, a la influencia distorsionadora de los afectos, al imprinting de la propia cultura, al conformismo, a la selección meramente sociológica de nuestras ideas, etc. Por tanto, dice él que la primera e ineludible tarea de la educación es enseñar un conocimiento capaz de criticar el propio conocimiento. Debemos enseñar a evitar la doble enajenación, la de nuestra mente por sus ideas y la de las propias ideas por nuestra mente. Por tanto, el primer objetivo de la educación del futuro será dotar a los alumnos de la capacidad para detectar y subsanar los errores e ilusiones del conocimiento y al mismo tiempo enseñarles a convivir con sus ideas sin ser destruidos por ellas. El segundo punto es garantizar conocimiento pertinente. Ante el aluvión de informaciones es necesario discernir cuáles son las informaciones clave. La educación debe promover una inteligencia general apta para referirse al contexto, a lo global, a lo multidimensional y a la interacción compleja de los elementos. Esta inteligencia general se construye a partir de los conocimientos existentes y de la crítica de los mismos. El tercer punto es enseñar la condición humana. Una aventura común ha embarcado a todos los humanos de nuestra era. Todos ellos deben reconocerse en su humanidad común y al mismo tiempo reconocer la diversidad cultural inherente a todo lo humano. Conocer el ser humano es situarlo en el universo y al mismo tiempo separado de él. Al igual que cualquier otro conocimiento, el del ser humano también debe ser contextualizado. Quiénes somos es una cuestión inseparable de dónde estamos y de dónde venimos y a dónde vamos. Por tanto, la educación deberá mostrar el destino individual, social, global de todos los humanos y nuestro arraigamiento como ciudadanos de la Tierra. Este será el núcleo esencial formativo del futuro. El cuarto punto es enseñar la identidad terrenal. La historia humana comenzó con una dispersión, una diáspora de todos los humanos hacia regiones que permanecieron durante milenios aisladas, produciendo una enorme diversidad de lenguas, religiones y culturas. En los tiempos modernos se ha producido la revolución tecnológica que permite volver a relacionar estas culturas, volver a unir lo disperso. Es necesario introducir en la educación una noción mundial más poderosa que el desarrollo económico, el desarrollo intelectual, afectivo y moral a escala terrestre. El quinto punto es enfrentar las incertidumbres. Todas las sociedades creen que la perpetuación de sus modelos se producirá de forma natural. Los siglos pasados siempre creyeron que el futuro se conformaría de acuerdo con sus creencias e instituciones. Por ejemplo, el Imperio Romano es el paradigma de esta seguridad. Sin embargo, cayeron como todos los imperios anteriores y posteriores, el musulmán, el bizantino, el austrohúngaro y el soviético. El siglo XX ha derruido totalmente la predictividad del futuro como extrapolación del presente y ha introducido vitalmente la incertidumbre sobre nuestro futuro. La educación debe hacer suyo el principio de incertidumbre, tan válido para la evolución social como la formulación del mismo por Heisenberg para la física. La historia avanza por atajos y desviaciones, y como pasa en la evolución biológica, todo cambio es fruto de una mutación, a veces de civilización y a veces de barbarie. Todo ello obedece en gran medida al azar o a factores impredecibles. Pero la incertidumbre no versa solo sobre el futuro, existe también la incertidumbre sobre la validez del conocimiento. Y existe sobre todo la incertidumbre derivada de nuestras propias decisiones. Una vez que tomamos una decisión, empieza a funcionar el concepto de ecología de la acción, es decir, se desencadena una serie de acciones y reacciones que afectan al sistema global y que no podemos predecir. Nos hemos educado aceptablemente bien en un sistema de certezas, pero nuestra educación para la incertidumbre es deficiente. El sexto punto es enseñar la comprensión. La comprensión se ha tornado una necesidad crucial para los humanos. Por eso la educación tiene que abordarla de manera directa y en los dos sentidos, la comprensión interpersonal e intergrupal y la comprensión a escala planetaria. Tecnologías de información y de comunicación no implican comprensión. Esta última siempre está amenazada por la incomprensión de los códigos de los demás, de sus ritos y costumbres, de sus opciones políticas, de su comportamiento ético. A veces confrontamos cosmovisiones incompatibles. Los grandes enemigos de la comprensión son el egoísmo, el etnocentrismo y el sociocentrismo. Enseñar la comprensión significa enseñar a no reducir al ser humano a una o varias de sus cualidades que son múltiples y complejas. Por ejemplo, impide la comprensión marcar a determinados grupos solo con una etiqueta: sucios, ladrones, intolerantes, terroristas. Positivamente, las posibilidades de mejorar la comprensión son posibles mediante a. La educación en empatía hacia los demás y b. La educación en tolerancia hacia las ideas y formas diferentes mientras no atenten a la dignidad humana. La verdadera comprensión exige establecer sociedades democráticas fuera de las cuales no cabe ni tolerancia ni libertad para salir del cierre etnocéntrico.
Por eso la educación del futuro deberá asumir un compromiso sin fisuras por la democracia, porque no cabe una comprensión a escala planetaria entre pueblos y culturas más que en el marco de una democracia abierta. El séptimo punto se llama la ética del género humano. Además de las éticas particulares, la enseñanza de una ética válida para todo el género humano es una exigencia de nuestro tiempo. Considera Morán que el bucle individuo-sociedad-especie es la base para enseñar la ética venidera. En el bucle individuo-sociedad surge el deber ético de enseñar la democracia. Esta implica consensos y aceptación de reglas democráticas, pero también necesita diversidades y antagonismos. El contenido ético de la democracia afecta a todos esos niveles. El respeto a la diversidad significa que la democracia no se identifica con la dictadura de la mayoría. En el bucle individuo-especie se fundamenta la necesidad de enseñar la ciudadanía terrestre. La humanidad dejó de ser una noción abstracta y lejana para convertirse en algo concreto y cercano con interacciones y compromisos a escala terrestre. Finalmente, Morán quiere convocar a un gran narrador, poeta y pensador colombiano para dar respuesta a la pregunta esencial de ¿para qué y para quién educar? Considera que tanto la estructuración, la gobernanza y la estabilidad financiera del sistema son necesarias, pero insuficientes. Queda pendiente la puesta en camino o método, la dinámica propia de la finalidad, de la articulación y de la religación ética del sistema. Es decir, queda pendiente responder en cada acto para que sea justo y en cada comportamiento para que sea ético a la pregunta ¿para qué y para quién educar? En el texto Colombia al filo de la oportunidad, Gabriel García Márquez retoma el informe con el que una comisión de sabios colombianos dio respuesta a la solicitud del presidente de ese entonces de formular unas propuestas nucleares para el avance de la educación y el conocimiento en Colombia. Eso fue entre 1990 y 1994. La comisión fue denominada Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo. La Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo no ha pretendido una respuesta, pero ha querido diseñar una carta de navegación que tal vez ayude a encontrarla. Dicha misión decía que creemos que las condiciones están dadas como nunca para el cambio social y que la educación será su órgano maestro. Una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma, que aproveche al máximo nuestra creatividad inagotable y conciba una ética y tal vez una estética para nuestro afán desaforado y legítimo de superación personal, que integre las ciencias y las artes a la canasta familiar, de acuerdo con los designios de un gran poeta de nuestro tiempo que pidió no seguir amándolas por separado como a dos hermanas enemigas, que canalice hacia la vida la inmensa energía que durante siglos hemos despilfarrado en la depredación y la violencia, y nos abra al fin la segunda oportunidad sobre la tierra que no tuvo la estirpe desgraciada del coronel Aureliano Buendía, por el país próspero y justo que soñamos al alcance de los niños. Y dice Edgar Morán que él comparte de mente y corazón los sueños de este ilustre colombiano. Finalmente dice Morán que él quisiera sembrar el mensaje más simple, un mensaje 2 veces milenario. Se trata de pensar y actuar con finalidad ética, lo que tiene dos caras complementarias: resistencia a la crueldad y a la barbarie y realización de la vida humana con memoria y dignidad. Este prólogo fue escrito por Edgar Morán en París en junio del 2014. En la sección de presentación dice que el Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, presenta el documento de política pública para la educación superior que plantea los grandes cursos de acción prioritaria que debe asumir Colombia en educación superior para las próximas 2 décadas. Afirma además que este es un acuerdo resultado de un gran diálogo nacional y de la construcción colectiva y participativa. Algunas creencias en las cuales se basa este acuerdo es que los estudiantes son el eje central de la educación superior, que la educación superior debe concebirse como un sistema cohesionado y articulado, que la calidad debe ser un elemento inherente del sistema de educación superior para generar confianza en toda la ciudadanía frente a sus metas y para convertirse en un símbolo regional, entre otras razones. ¿Y para qué se propone este documento? Entre otros, para consolidar un sistema integrado de aseguramiento de la calidad que garantice una educación superior de alto nivel para todos, o para que todas las regiones cuenten con instituciones de educación superior con programas de calidad pertinentes y adecuadas condiciones de acceso, entre otras razones. Luego está el capítulo 1, Introducción. Inicia diciendo que la educación superior es un patrimonio de todos los colombianos porque beneficia incluso a quienes por distintas causas no participan en ella. También que la educación superior incluyente y de calidad constituye la verdadera garantía para convivir en una Colombia que pueda superar el conflicto y reconstruirse positivamente.
Asimismo, la política pública de educación superior debe contar con unos ejes que surgen a partir de la identificación de los problemas estructurales del sector educativo y de la sociedad en general. La política pública de educación superior debe tener como centro el desarrollo integral de la condición humana en aras de contribuir a la formación de ciudadanos del mundo, éticos, solidarios, autónomos, políticos, cultos y críticos que aborden a la sociedad desde su esencia y complejidad. Dice además que a través de este documento se responde al país la pregunta de cuál debe ser la educación superior que el país debe tener para alcanzar total cobertura, alta calidad, inclusión social, regionalización, integración social e interacción global. En cuanto a la génesis del Acuerdo por lo Superior 2034, dice que a comienzos del año 2013 se asignó la responsabilidad al CESU, máximo órgano asesor del gobierno en educación superior, creado por la Ley 30 del 92 para liderar el ejercicio de análisis y proyección de la política pública a partir de los aportes del país. De esta manera se busca proponer una nueva política de educación superior. La revisión de los distintos componentes del sistema educativo colombiano, así como las dinámicas del mundo moderno en torno a este tema crucial del desarrollo, evidenciaron la necesidad de proponer una política pública de educación superior para Colombia y propiciar un ajuste frente a los principales desafíos, problemas y oportunidades para una educación superior con visión del futuro. Una de las conclusiones del diálogo obtenido como fruto del diálogo es que Colombia cuenta con un sistema de educación superior que, aunque consolidado estructural, normativa y organizativamente, se haya desarticulado y demanda importantes ajustes que permitan aumentar el acceso de todos los jóvenes que están en condiciones de hacerlo, en todas las regiones. Que dicha educación debe ser inclusiva, participativa, pertinente, integrada con otros sectores sociales, debidamente sostenible, consciente de su responsabilidad directa con lo social y con estándares de calidad en todo el territorio nacional. El CESU reconoce y acepta que el actual sistema de educación superior tiene enormes retos de calidad, demanda un modelo de financiamiento más equitativo y universal, requiere un diseño del sistema menos confuso para el país, clama por una mayor rendición de cuentas y transparencia y eficiencia en la gestión de las instituciones de educación superior, por una educación contextualizada a lo regional y pertinente, conectada con el mundo. También es consciente que se necesita eliminar barreras de acceso para favorecer la interacción, la integración y la movilidad, tanto entre instituciones como de los diferentes actores de la educación superior. Respecto de la construcción del Acuerdo para lo Superior 2034, la propuesta del CESU reúne lo que a juicio de los consejeros consolida una plataforma de base en torno de la cual el país debe comenzar a trabajar durante los próximos 5 gobiernos para ubicar el sistema de educación superior como el verdadero potenciador de la paz y progreso para el país. En cuanto al tema sobre el alcance de una política pública, indica que el CESU, para efectos de este trabajo, asumió la definición de política pública de Víctor Raúl Vázquez, indicando que una política pública es un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos adelantado por autoridades públicas o iniciativas de la sociedad civil y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como problemática. La política pública hace parte de un ambiente determinado del cual se nutre y al cual pretende modificar o mantener. A la vez, el CESU reconoce que las políticas públicas se formulan desde 4 fuentes diferentes pero complementarias. Primero, como resultado de propuestas y decisiones racionalmente fundamentadas por parte de las instancias del Estado y de los funcionarios públicos. En segundo lugar, como resultado de las presiones desde los diferentes grupos, ideologías o posiciones existentes en el escenario político de la nación. En una tercera, como respuesta a las demandas sociales propias de la sociedad. Y en cuarto lugar, como fruto del ejercicio de la participación ciudadana por diferentes grupos de interés y sectores de la sociedad civil. Respecto de la estructura del documento, está la presentación, los antecedentes y la metodología, el panorama general. En el cuarto capítulo se muestran elementos de contexto para cada uno de los 10 grandes temas definidos por el CESU y los principales problemas nodales que los afectan. Estos temas son educación inclusiva, calidad y pertinencia, investigación, regionalización, articulación de la educación superior con la educación media y la educación para el trabajo y el desarrollo humano, comunidad universitaria y bienestar, nuevas modalidades educativas, internacionalización, estructura y gobernanza del sistema y sostenibilidad financiera del sistema. En el capítulo quinto está la misión y la visión del sistema de educación superior para el año 2034. En el capítulo sexto está la visión prospectiva y un plan estratégico para el 2034. Enseguida está el capítulo 2, antecedentes y metodología del proceso de construcción de la propuesta de una política pública. En este capítulo 2, antecedentes y metodología del proceso de construcción de la propuesta de política pública, se presentan 4 fases o momentos para el desarrollo de la construcción de la propuesta de una política pública para la educación superior.
En la fase 1, donde inicia el Gran Diálogo Nacional por la Educación Superior, dice que a partir de noviembre del 2011 y luego de que el gobierno decidiera no continuar con la propuesta de reforma a la Ley 30 del 92 y retirara del Congreso el proyecto de ley, se gestó nuevamente un espacio abierto, público y participativo denominado el Gran Diálogo Nacional por la Educación Superior, con el que se pretendió escuchar las voces del país y se organizaron encuentros para recolectar aportes. La fase 2 se denomina Análisis técnico de propuestas y tendencias, bajo el entendido que el sistema de educación superior no es simple y que es un sistema complejo por la multiplicidad de relaciones, actores, instituciones, objetivos, medios y fines, y que a la vez interactúa con otros sistemas políticos, culturales o sociales, se recibió apoyo del Centro de Estudios Interdisciplinarios Básicos y Aplicados en Complejidad, CEIBA. Este grupo indicaba que, en términos de la ciencia de la complejidad, el sistema de educación superior tiene muchos elementos, componentes que interactúan entre sí. Las instituciones de diversa índole, las universidades públicas y privadas, las facultades, los departamentos, los centros de investigación, las instituciones universitarias, los institutos tecnológicos, el SENA, las universidades del sector solidario, los estudiantes, los profesores, los técnicos, las carreras universitarias, las disciplinas y las profesiones, los estudiantes de todos los niveles sociales y los profesores con diversos niveles de formación, además de un elemento aglutinante que es la regulación. Por lo mismo, los sistemas complejos aprenden del pasado y de las mismas relaciones entre las partes y tienen niveles de autoorganización. Es así como a partir del análisis de tendencias, conceptos, reiteraciones y articulación de ideas, CEIBA identificó los temas más recurrentes y agrupó los mismos con el fin de favorecer el análisis temático en torno a la educación superior, lo que se muestra en la gráfica número 2. En la gráfica 2 está el tema de la equidad, que incluye cobertura y acceso, bienestar de la comunidad académica y financiación de instituciones de educación superior privadas y públicas. En el tema de diversidad está fomentar la movilidad y la oferta, inclusión de discapacitados, indígenas y negros. En cuanto a calidad, hay temas como la articulación del sistema, la acreditación, la internacionalización, la investigación, el fortalecimiento del recurso humano, la evaluación y el SENA. Respecto de la sostenibilidad, está la gratuidad, infraestructura de las instituciones de educación superior y la financiación. Sobre autonomía incluyen temas como libertad de cátedra, inspección y vigilancia y procesos de extensión y docencia. Sobre gobierno se habla de rendición de cuentas y sobre pertinencia se habla sobre regionalización, alianzas con instituciones TIT, acceso y construir programas productivos. Luego en la fase 3 habla el CESU como abanderado del diálogo nacional. El CESU es el máximo organismo asesor de política en educación superior y se concibió desde la Ley 30 del 92 como un órgano colegiado y representativo de todos los estamentos del sistema de educación superior. En consecuencia, el CESU constituía el espacio natural y legítimo para liderar la construcción de una política pública. Se acordó que fuera el CESU el que liderara el proceso de diálogo nacional en búsqueda de la construcción de un marco de acción de política pública en educación superior en virtud de su representatividad y sus funciones de ley. El CESU está conformado por los diversos actores gubernamentales, académicos y sociales que componen el sector de la educación superior en Colombia, tal y como la muestra la gráfica número 3. Esta es entonces la composición del CESU, el gobierno nacional con el 21%, el sector productivo con el 11% y el 68% representado por las instituciones de educación superior y la comunidad académica, estudiantes, rectores, comunidades académicas, profesores, rectores de universidades privadas, rectores de instituciones técnicas y tecnológicas. Bueno, aquí se equivocaron tal vez porque lo repitieron. Los integrantes del CESU son elegidos por sus respectivas comunidades académicas por periodos de 2 años. Además de los foros, eventos, talleres, análisis bibliográfico y análisis de investigaciones sobre educación superior, así como los comentarios y sugerencias registrados en la página web que el CESU habilitó para ello, también el CESU concentró sus esfuerzos en diálogos regionales por la educación superior, conversatorios departamentales, mesas temáticas, consulta a expertos internacionales y consultas a otros actores relacionados con la educación superior. Por ejemplo, los objetivos de los diálogos regionales se orientaron a mirar la corresponsabilidad de los distintos actores en el ámbito territorial y su compromiso en el cumplimiento de las metas de calidad, cobertura, pertinencia, internacionalización, buen gobierno, entre otras. Y aquí muestra dónde se hicieron los encuentros. A partir de estos diálogos regionales, se generó un texto que se llama Síntesis de los aportes de la ciudadanía a la construcción de la política pública de educación superior. En ese documento, el CESU consideró como ejes temáticos integradores 7 conceptos recopilados en el ejercicio del análisis riguroso de CEIBA: autonomía, calidad, diversidad, equidad, gobierno, pertinencia y sostenibilidad.
Otros 5 conceptos que se agregaron fueron financiación, regionalización, universalidad, accesibilidad y ciencia, tecnología e innovación. A partir de esa información, el diálogo giró en torno a 2 preguntas guía. ¿Cuál es la educación superior de calidad y el sistema de ciencia, tecnología e innovación que requiere la región? Y segundo, ¿cuáles son los actores que necesitamos implementar para cerrar brechas y aumentar oportunidades de acceso a una educación superior de calidad para todos? De allí surgió el documento La Voz de las Regiones. Después de estos diálogos regionales por la educación superior, se continuó con los conversatorios departamentales en donde el CESU fue a las regiones del país para conocer la complejidad y la situación particular de la educación superior en dichas zonas, a fin de poder diferenciar los alcances de las acciones y estrategias que el Estado debería asumir para asegurar la pertinencia y calidad de la educación superior. Luego vinieron las mesas temáticas, que surgieron de unas mesas de trabajo que ya venían realizándose entre ASCUN y el Ministerio de Educación Nacional, pero que luego se hicieron con asociaciones de instituciones de educación superior y FODECEP, entre otros. En dichas mesas, los temas relacionados con política pública, calidad, internacionalización y ciencia, tecnología e innovación fueron apoyados por ASCUN. También allí los vicerrectores administrativos y financieros de las universidades públicas, que en febrero del 2013 habían presentado un informe sobre el desfinanciamiento de la educación superior en Colombia, conformaron un equipo técnico que permitió ofrecer recomendaciones sobre financiamiento y presentarlas también al CESU. También se trabajaron mesas temáticas relacionadas con educación inclusiva y pertinencia. Luego se pasó a la consulta a expertos internacionales, buscando tener una visión externa actualizada que permitiera garantizar que las iniciativas que Colombia contemplaba en materia de educación superior respondieran a tendencias mundiales. También a partir del documento de Jamil Salmi, La urgencia de ir adelante, perspectivas desde la experiencia internacional para la transformación de la educación superior en Colombia, se realizó un encuentro de países hermanos para intercambiar experiencias. Luego estuvo las consultas a otros actores relacionados con la educación superior. Para ello el CESU buscó dialogar con las comisiones sextas de Senado y Cámara de Representantes responsables de la agenda legislativa en temas de educación. También participó en actividades de organizaciones como la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles, intercambió conceptos con comunidades indígenas y afros y analizó comentarios públicos de la Mesa Ampliada Nacional Estudiantil MANE. Y la cuarta y última fase fue deliberación, y allí organizaron los siguientes temas de política pública: educación inclusiva, calidad y pertinencia, investigación, regionalización, articulación de la educación superior con la educación media y la educación para el trabajo y el desarrollo humano, comunidad universitaria y bienestar, nuevas modalidades educativas, internacionalización, estructura y gobernanza del sistema y sostenibilidad financiera del sistema. También se trabajó colectivamente la propuesta de visión-misión con el horizonte de 2034. Después de haber identificado los diagnósticos, se procedió a evaluar, ajustar y avalar las iniciativas. Para esto también se contó con la ayuda del Instituto de Prospectiva de la Universidad del Valle. Y aquí está en números o en cifras la participación de las personas, espacios de debate, documentos recopilados, regiones impactadas, departamentos recorridos, eventos internacionales, proyectos de investigación apoyados por el Ministerio de Educación Nacional y la participación de las instituciones de educación superior. Luego sigue el capítulo 3, la educación superior en Colombia hoy. El propósito de este capítulo es brindar un panorama general y descriptivo de la educación superior en el país. En cuanto al marco normativo, indica que la educación superior en Colombia está regulada por la Ley 30 de 1992. Es entendida de acuerdo con la Constitución Política como un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. La Carta Magna estipula que la educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia, y en la práctica del trabajo y la recreación para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico de la nación y para la protección del ambiente. Señala además que el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación y fija que la educación será gratuita en las instituciones estatales sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Igualmente estipula que le corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. Algunos otros elementos que la Ley 30 contempla son el desarrollo de la autonomía, el Gobierno Nacional como ente rector de las políticas de educación superior,
la creación del Sistema Nacional de Acreditación SNA para las instituciones de educación superior, cuyo objetivo fundamental es garantizar a la sociedad que las instituciones que hacen parte del sistema cumplen los más altos requisitos de calidad y que realizan sus propósitos y objetivos. También incluye otras normas generales que regulan la educación superior relacionadas con los programas de formación y con el sistema de aseguramiento de la calidad, como la Ley 115 de 1994, la Ley 749 del 2002, el Decreto 1295 del 2010, el Decreto 5012 del 2009, el Decreto 110 del 94, entre otros. Luego describe los organismos y sistemas de información relacionados con el sector de la educación superior. El Ministerio de Educación Nacional tiene responsabilidades como las de apoyar la formulación, reglamentación y adopción de políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la educación superior, coordinar las relaciones intersectoriales con los estamentos que participan en la planeación, regulación, vigilancia y control de la educación superior, proponer al ministro las políticas de fomento y desarrollo de la educación superior, particularmente las de aseguramiento y evaluación de la calidad de programas académicos e instituciones, el ejercicio de la inspección y vigilancia, establecer lineamientos para la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la eficiencia administrativa, apoyar al ministro en la regulación y reglamentación del Servicio Público Especial de la Educación Superior, fijar los criterios técnicos para la prestación del servicio y las condiciones de calidad de las instituciones y de los programas académicos de educación superior, promover los mecanismos de participación de las instituciones de educación superior, las entidades territoriales y otras instancias del gobierno y del sector productivo en la formulación de la política educativa en este nivel, dirigir y coordinar estudios sectoriales para el mejoramiento de la calidad, cobertura y pertinencia de la educación superior, orientar la evaluación de las condiciones para el funcionamiento de instituciones y programas académicos y el otorgamiento de las autorizaciones respectivas. El Consejo Nacional de Educación Superior CESU está conformado por representantes del sector educativo, del sector productivo y entidades gubernamentales. Asesora al gobierno en la definición y seguimiento de las políticas. La Comisión Nacional para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CONACES evalúa requisitos básicos para la creación de instituciones de educación superior y de programas académicos. Asesora al gobierno en la definición de políticas de aseguramiento de la calidad. El Consejo Nacional de Acreditación CNA está integrado por académicos designados por el CESU. Tiene la responsabilidad de emitir conceptos sobre la acreditación de alta calidad de instituciones y programas por las que optan voluntariamente las instituciones. El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación Superior ICFES evalúa aspectos del sistema educativo colombiano a través de pruebas a estudiantes antes de su ingreso a la educación superior y al finalizar su programa de formación. Evalúa los resultados como apoyo al mejoramiento del sistema de educación superior. Asimismo describe lo que hace Colciencias o lo que hacía porque ahora cambió al convertirlo en un ministerio, el ICETEX, FODECEP, SACES, que es el Sistema de Información para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Registra y brinda información para el proceso de registro calificado de programas académicos. El SPADIES, que es el Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior. Está también el Sistema de Evaluación de la Educación ICFES y el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Todos ellos forman parte de organismos y sistemas de información relacionados con el sector de la educación superior. Luego está una sección que se llama Aproximación al estado actual del sistema de educación superior y las instituciones de educación superior. Aquí se presentan estadísticas básicas que muestran un panorama general de la educación superior, por ejemplo, sobre instituciones de educación superior. Esta es información con corte a diciembre del 2013. ¿Cuántas universidades hay? ¿Cuántas son oficiales y cuántas no oficiales? Y el número total de instituciones de educación superior en Colombia. De acuerdo a su naturaleza jurídica, cuántas son oficiales y cuántas son privadas. Y luego habla del comportamiento de la matrícula en educación superior, pero muestra primero cuántas instituciones están acreditadas por el CNA y cuántas son públicas y cuántas son privadas. Esta información es al corte del 15 de mayo del 2014, en la cual había 13 instituciones de educación superior públicas acreditadas y 20 instituciones de educación superior privadas acreditadas, con acreditación de alta calidad. De esas 33, 10 están en Bogotá, 6 en Antioquia, 4 en el Valle del Cauca y así sucesivamente. Según el carácter de la institución, 27 instituciones de esas 33 son universidades, 4 son instituciones tecnológicas y 2 son instituciones universitarias o escuelas tecnológicas. Luego presenta una tabla sobre tasa bruta de cobertura, otra sobre los resultados en las pruebas Saber 11, cerca del 19% tiene nivel alto, 40 medio y 40 bajo. Otra tabla que muestra la tasa de cobertura bruta en países de América Latina. Argentina con el 75% y así sucesivamente. Luego muestra la matrícula total y tasa de crecimiento por sector, dependiendo si son instituciones públicas o privadas.
Aquí está la tasa de crecimiento por sector hasta el año 2013. Luego una tabla de matrícula por ingresos de familias en salarios mínimos legales vigentes. Luego una tabla que habla de la matrícula total en instituciones, como se puede ver también aquí porcentualmente. Esta tabla muestra la matrícula por área de conocimiento y tasa de crecimiento. Y esta muestra la tasa de graduación por área de conocimiento. Este gráfico muestra la tasa de deserción hasta el año 2013. En cuanto a programas de formación, muestra que el mayor número de estudiantes en Colombia está matriculado en instituciones de educación superior oficiales. Estas instituciones ofrecen el 32% de los programas, pero concentran el 54% de la matrícula. En esta tabla se muestra la oferta de programas académicos por área de conocimiento. Y en esta otra, la oferta de programas por nivel de formación. En cuanto al porcentaje de programas acreditados, en Bogotá está el 34,4% y en Antioquia el 23,5%, mientras que en el Valle del Cauca el 9,2%. Y en cuanto a programas académicos ofrecidos por área de conocimiento con acreditación de calidad, esta tabla muestra el número de programas tanto de pregrado como de posgrado en cada una de las áreas del conocimiento, a mayo del 2014. Esta tabla muestra la oferta de programas según modalidad, si es a distancia, virtual o presencial, siendo la modalidad presencial la que tiene un gran porcentaje, el 91,5%. Esto de acuerdo a la información a mayo del 2014. Esta tabla muestra a los estudiantes evaluados en las pruebas Saber Pro. En cuanto a los resultados de la evaluación de los programas de formación de pregrado, a partir del 2009 creció el número de estudiantes evaluados, seguramente porque la presentación del examen se convirtió en un requisito de grado. En el año 2011, el Ministerio de Educación creó el Índice de Progreso de la Educación Superior IPES para observar la evolución de la educación superior a través de los años en los temas de acceso, calidad y logro. Aquí podemos ver una tabla relacionada con ese índice de progreso de educación superior. Resalta que el índice de calidad en educación superior muestra que tan solo un 27,4% de los estudiantes logran un porcentaje de logro mayor al 75% en las pruebas de lectura crítica, comunicación escrita y razonamiento cuantitativo. Es decir, el 72% de los evaluados muestra un nivel de competencias generales que no sería el esperado para un egresado de la educación superior. También resalta que cerca del 80% de los graduados se logran vincular al sector formal de la economía. Eso se puede ver en esta tabla que muestra el porcentaje de graduados vinculados al sector formal de la economía. En cuanto a brecha salarial, entre trabajadores cualificados y no cualificados, creció en la década de los 90 y disminuyó en la década de 2000 a 2010. En cuanto a investigación e innovación, el 90% de los grupos de investigación registrados en Colciencias provienen de instituciones de educación superior. Pero antes de eso, vale la pena mirar esta gráfica que muestra el Índice de Progreso de Educación Superior 2012-2013. Aquí puede verse los grupos de investigación diferenciados por tipos de institución. Esta tabla muestra la clasificación de grupos diferenciados por área de conocimiento. Y esta otra muestra la clasificación de investigadores diferenciados por área de conocimiento, junior, asociado y senior. En cuanto a profesores, para el año 2013, el 37,5% de los profesores poseían títulos de pregrado, el 22,8% de maestría y el 5,8% de doctorado. Bogotá y Antioquia concentran el mayor número de profesores con porcentajes de 40 y 16% respectivamente. Por tanto, tienen un cuerpo profesoral proporcionalmente mayor en comparación con otras regiones y la relación profesor-estudiante es más favorable que en otras regiones, lo cual constituye un indicador sobre la calidad de la atención a los estudiantes. En esta tabla se muestra los profesores según dedicación, si tiempo completo, medio tiempo o catedráticos. En cuanto a la sección de financiamiento, una gráfica que describe el financiamiento de la educación superior puede ser esta que muestra el gasto público y privado en educación superior como porcentaje del Producto Interno Bruto. Respecto del financiamiento de la oferta, es decir, la asignación de fuentes estatales de financiamiento, dice el documento que entre el 1993 y el 2014 las transferencias a las universidades públicas aumentaron en un 154% por encima de la inflación y que entre el 2002 y el 2014 el crecimiento real de los aportes de la nación a las instituciones de educación superior públicas estuvieron cercanos al 43%, y eso lo muestran aquí en este gráfico. Respecto del financiamiento de la demanda, indica que dentro de las estrategias de financiamiento de la demanda se contemplan los créditos educativos tanto privados como públicos y los subsidios de sostenimiento y matrícula. También destaca el proyecto Acceso con Calidad a la Educación Superior,
cuyo objetivo es un programa de crédito educativo masivo con focalización en los estudiantes más vulnerables con mérito académico. Y en esta gráfica muestra un esquema sobre la financiación del sistema de educación superior. En cuanto al comportamiento de las matrículas, dice que existe una urgencia de la regionalización con calidad y pertinencia. Está también una tabla de dimensiones de la inequidad entre departamentos de Colombia. Por ejemplo, en esta columna muestra la proporción de personas con necesidades básicas insatisfechas y aquí la proporción de personas en la miseria. Se destacan ahí pues negativamente Amazonas, Bolívar, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, que es la más alta, Córdoba, Guainía, La Guajira, el Magdalena, Nariño, San Andrés, Sucre, Vaupés y Bichada. Luego viene el capítulo 4, que se llama Los 10 temas propuestos para estructurar el sistema. Pero este capítulo se va a revisar en el siguiente video. Hasta aquí entonces este primer video que incluyó el prólogo, el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. Gracias y hasta pronto.